Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al solucionario del examen mensual. Comencemos con el problema 1, tenemos acá, que es de ecuaciones funcionales. Y dice así: hallar todas las funciones f que van de los reales hasta los reales, tal que f de x más 2020y es 2020 al cuadrado más 2020 por x más f de y menos x para todo x y reales, ¿no? Ya. Bueno, vamos a comenzar definiendo a f de 0 como b, ¿no? f de 0 es algún número real. Esto lo dejamos ahí por un momento. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar y igual a menos f de x sobre 2020 en la ecuación de acá. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, operando esto de acá, sale 0, ¿no? F de 0. Pasamos este término a restar, 2020 al cuadrado más 2020 por x. Acá está. Igual a f de menos f de x sobre 2020 menos x, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si a x le doy esta forma? F de 0 menos z sobre 2020 al cuadrado más 2020. Para cualquier z real, ¿qué obtenemos? Que si operamos esto de acá, justamente nos va a salir z, ¿no? Igual a f de menos f de x. X lógicamente tiene este valor por el momento, sobre 2020 menos x, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que z es f de algún número, o sea que z siempre va a tener una preimagen, ¿ya? Que es f de menos f de x sobre 2020 menos x, donde x es todo esto, ¿no? Todo esto de acá. Entonces, f es sobreyectiva, ¿ya? Listo. F es sobreyectiva. Ahora, si tenemos que f de u es f de b, entonces reemplazando y igual a u y y igual a b en la ecuación, tenemos lo siguiente. F de x más 2020u es 2020 al cuadrado más 2020x más f de u menos x y igual con v, ¿no? Ya. Pero como f de u es igual a f de v, entonces ¿qué tenemos? Que f de u igual a f de v menos x, si le tomas f, en todo caso, todos estos dos términos van a ser iguales, ¿no? Entonces, como esos términos van a ser iguales, o sea, este término y este término son iguales. Este término y este término también son iguales. Por lo tanto, f de todo esto es igual a f de todo esto, ¿no? F de x más 2020u, f de x más 2020v. Como f es sobreyectiva, porque ya lo hemos demostrado hace un rato, entonces, para todo a real, va a existir un x real tal que f de x es a menos 2020u. O sea, como f es sobreyectiva, a menos 2020u, que es un número, va a tener una preimagen. Y esa preimagen la voy a denotar como x, ¿ya? Ok. Ahora, ¿y qué pasaría si yo reemplazo este x aquí, en esta igualdad? Entonces tengo que f de a, porque justamente f de x más 2020u es a, va a ser f de a más 2020 por b menos u. Y como a era un número real arbitrario, puede elegir cualquier número real, entonces toda esta igualdad se cumple para todo a real. ¿Ya? Ahora, en la ecuación original, en esta de acá, en esta que está acá, ¿qué pasaría si yo reemplazo x igual a 0 y x igual a 2020 por v menos u? Entonces tengo lo siguiente, f de 0 más 2020y igual a f de y. Eso reemplazando x igual a 0 y x igual a 2020 por v menos u. Tengo esto, f de 2020 por v menos u más todo esto es todo esto de acá, ¿no? Ahora, pero hay que notar algo. F de 0 es f de 2020 por v menos u, porque es reemplazando esta igualdad con a igual a 0, ¿no? Entonces se cumple esto. Ahora, f de y menos 2020 por v menos u es f de y también porque reemplazamos acá a igual a f de y menos 2020 por v menos u. O sea, a igual a todo este término y se obtiene esta igualdad de acá. Entonces, f de 0 igual a f de 2020 por v menos u. Todo esto es igual a todo esto. O sea, f de 0 más 2020y igual a f de 2020 por v menos u más 2020y. Ahora, f de y también es igual a f de y menos 2020 por v menos u, por lo que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, estos dos son iguales y estos dos son iguales. Necesariamente todo esto, 2020 cuadrado más 2020 por v menos u, tiene que ser 0, ¿no?
como lo hemos escrito acá. Entonces, se va, v tiene que ser igual a u, es la única opción. Entonces, ¿qué hemos probado? Que si f de u igual a f de v, entonces u es igual a v. Por lo tanto, si u es igual a v, ¿eso qué quiere decir? Que f es inyectiva. O sea, hemos probado que f es sobreyectiva y que f es inyectiva. Entonces, f es una biyección. Ahora, ¿qué pasaría si x es igual a 0 en la ecuación original? O sea, en esta ecuación, ¿qué pasaría si doy x igual a 0? Tengo f de 0 más 2020y es f de y. Pero f es una función inyectiva, ¿no? Eso lo acabamos de mostrar hace un rato. Entonces, este f de y, lo que está dentro, tendría que ser igual a lo que está dentro en este f de 0 más 2020y, ¿no? O sea, f de y tendría que ser f de 0 más 2020y. Pero f de 0 era b. Entonces, f de y es 2020y más b. Donde b puede ser cualquier constante, ¿no? Para todo y real. Y en realidad, todas las funciones de esta forma, o sea, 2020y más alguna constante, puede ser 0, 1, 1 medio, no sé, la que quieras. Si todas estas funciones, toda esta familia de funciones van a cumplir la ecuación funcional original, ¿no? Como dice acá, cumplen todas las funciones f de y igual a 2020y más b, donde b es cualquier constante real, ¿no? O sea, 2020y, 2020y más 1, más 2, más 1 medio, más pi, lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos todas las soluciones de la ecuación funcional original, ¿no? De esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, ese sería el problema 1, que era de ecuaciones funcionales. Ahora vayamos al problema 2, que es de recurrencias. ¿Qué dice el problema 2 de recurrencias? Sea AN una secuencia de números tal que A01 y AN más 1 es un medio de A sub n más 1 sobre 3A sub n, ¿ya? Definimos A mayúscula n igual a 3 sobre 3A sub n al cuadrado menos 1. Probar que A sub n es un entero cuadrado perfecto para todo n mayor o igual que 1, ¿ya? Ahí, este dato es importante también, de que para todo n mayor o igual que 1. Ahora, es claro que todos los términos de A sub n y de A mayúscula n son racionales, ¿no? Bueno, es obvio porque si A sub n, por ejemplo, es racional, entonces racional más este término también es racional. Por un medio, A sub n más 1 va a ser racional. Y A sub 0 es racional porque es 1, ¿no? Y A sub n también, por obvias razones, también es racional, ¿no? Lo de abajo es racional, 3 es racional y ya. Ahora, A sub n más 1, como tiene esta forma, nosotros lo podemos hacer unos cálculos. Como vemos acá, nosotros podemos hacer unos cálculos. A sub n más 1 es todo esto. Operamos y llegamos a que A sub n más 1 es 2 por A sub n por A mayúscula n todo al cuadrado. Pero hemos dicho que A sub n y A mayúscula sub n son racionales. O sea, A sub n más 1 es el cuadrado de un número racional para todo n mayor o igual que 0, ¿no? O sea, n más 1 sería mayor o igual que 1. O sea, sería a partir de A sub 1, que sería el cuadrado de un número racional, ¿ya? Entonces, como dice acá, A sub n más 1 es el cuadrado de un número racional. Entonces, solamente bastaría probar que A sub n es entero. Y ahorita vamos a ver por qué A sub n es un entero, ¿ya? A sub n es un entero, bueno, A mayúscula n es entero para todo n que pertenece 0, 1, 2, así hasta el infinito, ¿no? Bueno, acá cabe resaltar de que A sub 0, o sea, A mayúscula 0, no es un entero, porque sale 3 medios, ¿no? Entonces, acá deberían esto no lo tomen, ¿ya? Ahí no es a partir de 0, es a partir de 1, ¿ya? Entonces, vemos que, ya, a partir de ahora vamos a probar que A sub n más 1 es un número entero. ¿Cómo probamos esto? Ya. A sub n más 1 tenía esta forma, bueno, esto es lo mismo que decir 2A sub n por A mayúscula n al cuadrado, que es esto, o sea, es solamente separar unas variables nomás, es 4A sub n por A minúscula n al cuadrado. Y A mayúscula n tenía esta forma, 3 sobre 3A sub n al cuadrado menos 1. Entonces multiplicamos, o sea,
A su n mayúscula, A mayúscula n le damos esta forma y tenemos esto. Entonces separamos en 1 más 1 sobre 3 a su n al cuadrado menos 1, pero esto de acá era A mayúscula n tercios, ¿no? Por la forma de A mayúscula n. Entonces, A su n más 1 tiene esta forma de recurrencia, ¿no? Ya, ¿y cómo podríamos probar a partir de ahí que A su n más 1 es un entero? Ya. Solamente bastaría probar que A sub n más 1, o bueno, todos los A sub n, a partir de... Claro, todos los A sub n son enteros y son múltiplos de 3. ¿Ya? Entonces, vemos que A sub 1 es 9, ¿no? Como A sub 1 es 9, entonces A sub 1 es un entero y además A sub 1 es múltiplo de 3, ¿no? Ahora, vamos a hacerlo de manera inductiva. ¿Qué pasaría si A sub n es un entero y A sub n es un múltiplo de 3? ¿No? Entonces, 1 más A sub n tercios es un entero. Claro, porque A sub n es múltiplo de 3, por lo tanto todo esto es entero, ¿no? Y 3 divide a 4 por A sub n. Claro, porque A sub n es múltiplo de 3, por 4 va a seguir siendo, ¿no? Entonces, 3 divide a un múltiplo de 3 multiplicado por un entero, que es 4 A sub n por 1 más A sub n tercios. Pero todo esto, por definición, o bueno, por recurrencia, era A sub n más 1, ¿no? Por lo tanto, producto de enteros, A sub n más 1 es producto ya de enteros. A sub n más 1 es un entero. Y además es un múltiplo de 3. Justamente por esto, ¿no? A sub n más 1 es un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado? Que si A sub n es entero y múltiplo de 3, entonces A sub n más 1 también es entero y además múltiplo de 3. ¿Ya? Y como en el caso base A sub 1 era un entero y múltiplo de 3, por lo tanto, todos los A sub n en particular serían enteros, ¿no? Entonces, ya hemos probado que todos los A sub n son enteros a partir de A sub 1. A sub 1, A sub 2, A sub 3 son enteros. Eso no hay duda. Pero también habíamos probado que los A sub n o A sub n más 1 era el cuadrado de un racional, ¿sí o no? Como A sub n es el cuadrado de un número racional, entonces A sub n es P sobre Q al cuadrado. ¿Ya? Claro, porque es el cuadrado de un número racional, donde el MCD de P y Q es 1, donde P y Q son enteros, ¿no? Entonces tenemos Q cuadrado A sub n P cuadrado, entonces Q cuadrado divide a P cuadrado, pero P y Q eran coprimos. Entonces, P y Q no poseen divisores en común, entonces se van los factores P y queda Q cuadrado divide a 1. Entonces Q es 1, lo que implica que A sub n es un cuadrado perfecto. O sea, es el cuadrado de un entero, ¿no? Por lo tanto, todos los A sub n son enteros cuadrados perfectos para todo n natural. ¿Ya? O sea, a partir de A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, así hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, este problema ha tenido algunos detalles ahí. Tenía algunos detalles como, por ejemplo, probar que los A sub n más 1 ya de por sí son cuadrados de racionales. Y de ahí probar que A sub n más 1 es un entero, ¿no? Entonces, ese es un buen indicador. Es un buen indicador para ver qué es lo que cumple este número, ¿no? A mayúscula n. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces espero que les haya gustado este solucionario. Y si tienen dudas, me los pueden hacer llegar a mí. ¿Ya? Yo soy Jimmy Espinosa y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.